A todos, vamos a trabajar el día de hoy sobre la iluminancia. ¿Se ve mi pantalla, verdad? Sí, profesor. Ahora miren, yo estoy trabajando aquí tengo ahora un software que me ayuda a manejar también mi pantalla, le voy a explicar luego. Pero miren, acá tenemos nosotros dos imágenes. Esto está representado por una cámara fotográfica, pero a la vez podría ser nuestros ojos. Entonces tenemos una danza en el patio del frente, en una clausura, y tenemos otra clausura o un evento en el patio techado. Entonces, lógicamente, en algún momento no había estos techos y se hacían las actividades al aire libre. Entonces, cuando yo tomo la fotografía, la imagen tiene una iluminancia, o sea, está iluminada por el día, por los rayos solares, pero aquí está un poco opacada porque hay una malla de Rachel. Entonces, eso es importante entender que así como nosotros vemos una cámara, es la que ve, porque la cámara está hecha a imagen y semejanza de nosotros, ¿no? Entonces, esa es la idea. Ahora, ahora, mira, el título es ¿Cómo nos afecta la iluminancia de la luz? O sea, es bueno tener una luminancia apropiada, ni mucho ni poco. Los dos casos afectan. Mucho y poco afectan. Entonces, la iluminancia es importante que sea adecuada, ¿no? Entonces, miren, tenemos para el día de hoy, vamos a trabajar esto y lo vamos a hacer con estos propósitos, que son dos básicamente. Uno de los propuestos es una indagación, donde ustedes van a indagar, van a hacer una experimentación, va a ser una investigación corta, pero investigación, utilizando todos los elementos. Recuerden que como es evaluación diagnóstica, queremos ver a ver cuánto avanzan. Les voy a explicar todo, no hay problema, sino cómo lo aplican todo. Entonces va a indagar sobre los factores que afectan la iluminancia proveniente de una fuente de luz. Entonces la iluminancia es lo que ilumina, proveniente de una fuente, que puede ser una fuente natural o fuente artificial, una computadora, una tableta, un celular, un televisor, o también puede ser una bombilla de luz, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué van a hacer? Van a plantear preguntas de investigación, hipótesis de investigación, van a plantear las estrategias, cómo lo van a hacer, van a hacer la experimentación, se va a registrar la información, van a hacer un resumen de eso, haciendo un cuadro, luego un gráfico, para poder analizarlo y llegar a una conclusión. Eso es lo que van a hacer en la primera hoja que le hemos propuesto. Y en la segunda hoja van a sustentar la información que van a conocer sobre iluminancia y entonces eso lo van a plasmar en una redacción que lo vamos a ver en qué manera es. Entonces, ¿qué van a hacer? La van a explicar mediante el formato que nos ha planteado todos los momentos del título, el problema de investigación, las hipótesis, los procesos que van a realizar, los resultados y la conclusión. Y van a hacer un decálogo que son 10 recomendaciones para manejar la iluminancia y cuidar nuestra vista, ¿no? Entonces, eso es muy importante que ustedes puedan hacerlo y con eso van a demostrar que ya están entrando en la parte de investigación, que todo el año vamos a estar en esto, pero para saber cuánto manejamos y reforzar la parte que corresponde. Entonces, ¿qué van a hacer? Dos cosas. Uno, el informe de investigación que está plasmado en la página 5, me parece, y el decálogo que va a ser en la página 6, que son 10 afirmaciones que correspondan a procesos que permitan cuidar nuestra visión. Eso es importante que lo entiendan. Entonces tenemos la situación y para eso vamos a mandar a leer, vamos a mandar a que un voluntario pueda leer. A alguien que su micrófono no le da problemas. Adelante. Buenas tardes.
Hola, hola. Buenas tardes, profesor. Disculpe la tardanza. Sí, sí. Este, no te preocupes. ¿Tu micrófono funciona bien con este sistema o no? Buenas Daniel. tardes, profesor. Disculpe la tardanza. Hola. A ver, una lectura de esta situación. Lo leo el primer punto, ¿verdad? Sí, 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 por favor. Ya. Cuando miras una pantalla o estás cerca de una lámpara, esta tiene una cierta iluminancia, cantidad de luz que emite a una fuente iluminada a una determinada superficie, la cual que se mide en luz o lumen es, ¿cómo se dice? Por metro cuadrado. Por metro Sí, cuadrado. sí. En la a causa de la pandemia, hay un aumento significativo del uso de dispositivos eléctricos y electrónicos y por tanto una mayor exposición a la iluminación de pantallas de computadoras, televisores, lactos, focos, lámparas o incluso la luz solar, calculada aproximadamente en 6 horas al día. Pero, ¿sabías que si la iluminación es inadecuada puedes tener problemas que afecten a la retina? Ya. Muy bien. Entonces tenemos ahí la propuesta, mire. La propuesta del caso, donde nos plantean que es verdad. O sea, desde antes hemos usado la luz. Hace mucho tiempo usaban pues un candil o usaban solamente una situación. Pero actualmente estamos viendo que están utilizando pues mucho más tiempo y todo lo demás. Entonces, eso es la situación. Entonces, vamos a ver que tenemos esta situación que es real, sí, es real, o sea, no, nadie puede dudarlo. Entonces, el tiempo de 6 horas incluso, a veces hasta más. Entonces, como les hablaba, ustedes quizá van a sufrir mucho más que yo con respecto a estos problemas de la luz azul, de la iluminancia, y muchos de ustedes incluso a veces van a un lugar oscuro para poder leer bien, entre comillas, ¿no? Y eso es totalmente inadecuado, y eso lo vamos a ver ahora. O sea, tiene que haber una iluminancia alrededor. O sea, el que en un cine uno vaya a oscuras no era porque la iluminancia ni nada, era porque el proyector necesitaba un ambiente muy oscuro. Igual que antes con los proyectores, eso que tenemos en el colegio, antes necesitaba una oscuridad para ver. Han mejorado y actualmente ya no necesita mucha oscuridad y podemos tener una iluminancia del entorno. Entonces es importante esa situación. Ahora tenemos la siguiente caso. ¿Quién lo va a continuar, por favor? Profesor, ¿puedo leer? Sí, por favor. Ya. Ah, sí, 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 disculpen. Estaba levantando la mano y no vi. Y adelante, siga usted, ya que pido la palabra. Varios estudios indican que diferentes fuentes de luz irradian su iluminación a nuestros ojos, provocando un leve calentamiento en la superficie de nuestros ojos, y con esto una sequedad. Esta sequedad acompañada del esfuerzo de acomodar el ojo para ver un objeto puede ser perjudicial. Por eso existen niveles de iluminación recomendados para el interior de una casa. Por ejemplo, en un dormitorio la iluminación que llega a tus ojos debería tener valores entre 100 y 200 lux, pero se requiere unos 500 lux si vas a leer, y un espacio más limitado como una sala de estar o un cuarto pequeño. Debería tener unos 100 lux, pero si allí vas a ver televisión requerirías de 50 a 70 lux. Entonces, miren, aquí nos está dando datos.
Y es lógico, uno mucho tiempo está en la computadora, en la televisión, y como que arden los ojos y que hasta que se resecan los ojos. Y eso debido también a la radiación de la luz azul, que va a ser un pequeño calentamiento, y el calentamiento hace evaporación, una resecación, una resequedad de los ojos. Eso también es importante y saber. Entonces, eso sería un problema de un caso perjudicial, porque el ojo tiene que acomodarse. ¿No se acuerdan cuando uno ha visto, por ejemplo, usa en un lugar oscuro, está mirando un celular que además sufre por letras pequeñas, y luego sales a un lugar iluminado y es que tienes que cerrar los ojos para acomodar a esa nueva situación? Todo un problema. Entonces, y ahí nos dan ideas, ¿no? Ahora, todo esto lo manejan pues los arquitectos. La escuela de arquitectura los prepara a las personas para todo. Que si yo tengo, ¿de dónde voy a tener mi iluminación? No es al azar. ¿De dónde debe venir la iluminación? En condición de qué? Incluso de un colegio, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, al lado izquierdo se ponía la mayor iluminación porque la mayoría era, escribe con la derecha. Entonces, ahí está. O sea, todo tenía que ver con una situación de, con una situación referida a las circunstancias que correspondan. Entonces, aquí ya estamos hablando de lux, ¿no? Dice 100 y 200 lux, 500 lux, 50, 70 lux o 100 lux. Miren, ya estamos hablando de unidades de medida. Entonces, ustedes, como la mayoría supongo que han podido tener el aplicativo, va más o menos a calcular. Lógicamente que en el día mismo hay un cambio de lux. Estos días incluso ustedes pueden hacer su investigación con la luna, porque hay luna, estamos en cuarto creciente o algo más. Estos 2 días que pueden hacer el trabajo, van a darse cuenta que la luna también tiene su iluminancia, ¿no? Cuando está la luna llena, lógicamente es más, ¿no? Incluso si ustedes calcularían hoy día la luna y mañana la luna, y bueno, por horas también puede ser, van a ver que la iluminancia de mañana es mayor que hoy día, porque bueno, está un poquito más grande la luna. Miren, y hablando de eso de luna, tenemos acá unas imágenes donde tenemos a la luna y una persona que va a leer en la luna. ¿Será pues apropiado leer bajo la luna? ¿No? Tendrían que ser letras muy grandes y tener una vista muy, muy, muy buena, o con el reflejo, ¿no? Pero normalmente en la luna llena genera una buena iluminancia, pero como que es muy bajo en comparación a la luz que necesitamos para leer. Lógicamente que la forma apropiada de leer un libro es teniendo una lámpara direccionada. Aún así, miren cómo sale a la distancia, va ampliando su distribución, por lo tanto disminuye la luminosidad. Quiere decir que si yo lo miro aquí, la luminosidad es mayor que aquí, ¿no? Por esta amplitud que va generando en el área ocupar la luz. Esa es la forma más adecuada, pero muchos hemos estudiado así, como nosotros, como yo, con una luz, y ahí pueden ver a dónde va la iluminancia. Ahí pueden ver ustedes cómo va la iluminancia. Mire, la iluminancia, aquí en este caso, te alumbra más tu cara que Buenas alumbra tardes, profesor. hola, ¿cómo estás? Que alumbra al texto, ¿no? ¿Y cuál es la idea? Que alumbre al texto. Entonces yo tengo una lamparita que alumbre directamente al texto, es mucho mejor. Y ustedes que están en lo que estudian, en lo que van a leer un libro, es lo mejor, conseguir una lamparita. O algo, no necesariamente una lámpara, ¿no? Ahora, sofisticado, hay lámparas bastante cómodas ahora que venden para leer. Y eso sería lo ideal. También un día nublado todo cambia y lógicamente que un sotobosque, un bosque también todo diferente, ¿no? Entonces aquí tenemos las imágenes más o menos para representar lo que estamos hablando, ¿no? Entonces tenemos, miren, preguntas de investigación, ustedes tienen que hacerla una, y de esa va a depender el título. Al final vamos a hacer un ejercicio de cómo haríamos nosotros un título todo, ¿ya? Pero miren, aquí tendríamos nosotros una pregunta de investigación. Por ejemplo, ¿qué iluminancia tienen diferentes fuentes de luz? En este caso es una pregunta
Es una pregunta que, que podría servir para medir la iluminancia de diferentes fuentes. Por ejemplo, digo, ¿qué fuentes tengo? Ah, ya. Voy a comparar dos fuentes de luz, luna y sol. Luna y sol. Ya está. Entonces, ¿qué haría? Mediciones del sol y mediciones de la luna. ¿Qué podría comparar más? Un foco ahorrador y un fluorescente de sus tubos de largos. Creo que el de largos es 33 watts y el otro puede ser de 18, 12 watts, el ahorrador. También podría medir de la computadora y el celular, aunque el celular no lo puedo medir porque el celular, ahí está el aplicativo, computadora y televisor. Entonces vean una forma. Otra cosa que podemos indagar también es, si queremos hacer una investigación teórica que no corresponde, vamos a hablar sobre la iluminancia que llega a nuestros ojos, indicando el medio que vamos a hacerlo. No es tan apropiado, pero más o menos son ideas de preguntas, ¿no? ¿Cómo afecta al ambiente y a la sociedad el uso de otras fuentes? Estamos hablando de fuentes artificiales sobre todo, y algunas ondas electromagnéticas. Entonces, eso es lo que vamos a plantear más adelante, así que los vamos viendo. Se hace una pregunta donde de preferencia deben estar, ¿qué cosa? Las variables. Entonces, ¿qué variables tenemos acá? Miren arriba. Tenemos esta variable, la iluminancia, porque varía, o sea, puede ser más o menos la iluminancia, y otro de las fuentes de luz. Esas son las variables. Como es variable, que puede ser un televisor, puede ser una computadora, esa es la variable. Entonces, siempre hay que pensar cuando hacemos la pregunta en la indagación. Entonces, por ejemplo, en el caso específico de los factores, tenemos que identificar, recuerden las variables. Si no, no podemos valorar, porque vamos a ver más adelante que una variable influye o no sobre la otra. Y ahí viene que una variable va a ser independiente y la otra va a ser dependiente. Pero de repente en esta actividad no tanto vamos al detalle, pero van a ir dándose cuenta que una depende de la otra. Por ejemplo, aquí tenemos uno, factores, es un aspecto y otro es iluminancia. Entonces, pero ¿con relación a qué? Mayor y menor. Entonces, si yo tengo, miren acá los factores que serían varios, puede ser de entorno, puede ser de fuente luminosa, puede ser de la persona, que tiene que ver con lo siguiente. Lógicamente que la iluminancia mía es diferente. La iluminancia mía es diferente a la de mis hijos. Lógicamente es diferente. Si ustedes comparan la iluminancia, es fácil. Ustedes le dan su celular, ustedes lo usan con una luz bajita, ¿verdad? Le prestan al papá el equipo para que vea, y él dice, no, no veo luz, aumentale luz. Ven que necesita mayor iluminancia y eso tiene que ver con la edad. Y aparte que ustedes, pues, tienen ojos nuevecitos, o sea, son máquinas nuevas. En cuanto a eso, no hay mayor problema. Y otros aspectos más, ¿no? Medidas protectoras, si usan lentes, si no usan lentes, depende el modo de vida que ha llevado, todo lo demás. Otro aspecto es el entorno, ¿no? Que el momento del día, la distancia de la fuente, la altitud, latitud, la duración también, el tiempo. Y otro es la fuente luminosa, ¿no? Donde está la luminancia, la orientación, la direccionalidad del espectro y el espectro, ¿no? Por ejemplo, yo podría cambiar la iluminancia de mi pantalla. Voy a cambiarlo. No sé si ustedes ven que cambia de color. Me dicen si cambia de color o no. No cambia, profesor, hasta ahora. Ya, correcto. Entonces voy a dejar de compartir esto para que ustedes lo vean. Hay algunos aspectos que pueden ser del mismo equipo, que puede ser protector de la luz para la iluminancia, y otros que pueden estar con nosotros. Por ejemplo,
por ejemplo, en mi caso, yo estoy utilizando unos lentes que impiden que pase la luz azul. O sea, los que usan lentes a partir de ahora, ustedes tienen que también preocuparse de eso, no solamente que sea reflex, sino también que impida el paso de la luz. O sea, que va a llegar hasta los ojos. De repente ustedes pueden ver en mis lentes, voy a bajar un poquito, y si yo pongo una luz, una fuente de luz, ustedes van a ver que refleja un poco en mis ojos. Y eso tiene que ver que está reflejando porque está rebotando esa luz. Entonces voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver y van a ver si se modifica, ya me avisan. Es que cuando están ingresando ustedes, yo no puedo usar toda la pantalla porque a veces tengo que atenderlos. Y ahora yo tengo, este es un software. Este es un software que permite controlar la luz y la luz tiene color y tiene temperatura. Este término más se usa en fotografía, pero también en física se usa, la temperatura de la luz. Aquí estamos a 1900 Kelvin, que es la fuente en un momento ideal, genera esta energía, esta fuente luminosa. Miren, está a 1900 Kelvin. ¿Vieron que cambió mi pantalla o no? Dígame si. ¿O no cambia? ¿Cambia el color? ¿O es que solo es para mí? Profe, el mío nomás mi pantalla está negro. ¿Mi pantalla está negra? No se ve. cambia nada, profesor. No cambia. Está igual, Ahí. profesor. No noto, profesor. Sí, No igual. cambia. No cambia, profesor. Ya, eso es solo para mí entonces. Está bien, tendría que saberlo. Como es solo para mí, pero yo les digo que aquí tengo la posibilidad de reducir la iluminancia. Es un software bastante sencillo que luego podemos ver para que ustedes lo puedan tener en su computadora y regulen. De acuerdo a la hora del día, incluso hay para regular. Entonces, ¿para qué? Para cuidar mis ojos. Profesor, por eso no es igual a lo que viene en la computadora de bajar el brillo y subir el brillo. Sí, ese de ahí es estático. Hay una que tendría que tener, el celular tiene un brillo automático, ¿verdad? Sí, profesor. Pero Sí. ese automático no se ajusta tanto a la realidad. Si ustedes lo ven, en algún momento tienen problemas. Lo mismo que sería poner una pantalla acá. Yo le pongo una pantalla. Antes había un protector de pantalla que yo tenía y le ponía a mi computador y ahí tenía yo, en ese caso tenía yo la posibilidad de que tenga un filtro. Antes las computadoras tenían eso, ¿no? Pero después se dio cuenta que era fijo y no mueve. Entonces, la idea es tener más un software, porque de repente ustedes usan la computadora en modo nocturno, ¿no? Modo noche. Entonces, para tener menos luz. No es cuestión de tener menos luz, es tener la cantidad de luz de iluminancia apropiada nada más. Entonces, vean, esos son los aspectos que tienen que ver. Y aquí vemos, cuando ya hablamos de factores, que ustedes van a escoger qué factores van a evaluar, tenemos la fuente de luz. Entonces, pueden hacer la fuente de luz, como hemos dicho, comparar luna y sol, comparar foco fluorescente, comparar televisor, computadora, comparar focos de diferente potencia, que se mide en watts. Entonces, todo eso pueden hacer ustedes. ¿Qué más? La distancia de la fuente. Claro, si nosotros calcularíamos que el Sol estaría a menos distancia, seguramente teníamos más lúmenes de luz, pero como está a una distancia determinada, llega solamente esa cantidad. Pero eso lo podemos calcular en un foco. Usted mide el foco, mide a 50 centímetros, a 1 metro, a 1,50 m, y va a ver que hay una variación en la luminancia. Y eso lo pueden probar. Si me pongo a leer a cierta distancia, y voy alejando, ya no voy a poder ver. O leer con esos focos de la calle, ¿no? Antes las lámparas de la calle eran luminarias que uno podía leer en la calle. Actualmente tienen una luminancia muy baja y entonces ya no se puede leer. ¿Qué más? La iluminancia del entorno del lugar. Como yo les hablaba, por ejemplo, si estamos en un bosque, dentro del bosque va a pasar una cosa que no va a tener una buena iluminancia.
la hora del día, el tipo de luz, y aquí viene la luz fría, la luz cálida, la luz neutra, y tenemos los diferentes colores con su temperatura. Lo que yo les estaba explicando, que no han visto ustedes, que tengo una barrita que voy moviendo de acuerdo a los grados Kelvin que tiene esta fuente generadora de esta luz. Y para eso hablamos de que tenemos blancos diferentes, miren. Blanco frío, blanco neutro y blanco cálido. Y seguramente no, ustedes han visto, yo tengo ahora una lámpara, me regalaron una lámpara, y esa lamparita que tiene tres tonos. Voy a prender, no lo van a ver porque, bueno, está al frente mío. Tiene justamente los tres. Tiene el blanco frío, blanco neutro y blanco cálido. Cuando ustedes vean esa lámpara circular, tiene los tres tipos de blancos. Ahora, depende para qué lo quieres. ¿Quieres frío, cálido o neutro? Y aquí vemos cómo se representa en el amanecer y atardecer. Decíamos 3200 más o menos, alrededor de 3200 grados Kelvin, al mediodía 5500, y en una sombra intensa, 8000 grados Kelvin, ¿no? Porque en la sombra intensa también hay reflejos. Y aquí vamos a representar en esta imagen cómo es que tenemos, miren, una iluminancia diferenciada. Aquí tenemos una imagen, este es el cuerpo a iluminar, y la iluminancia es la luz que llega al cuerpo, la luz que llega al objeto. Como ustedes verán en esta primera, en la que está a mi izquierda, la luz es baja. La luz es baja, o sea, la iluminancia es baja. Y aquí la iluminancia es normal, y aquí la iluminancia es alta. Cuando hay alta iluminancia, se dice que está sobreexpuesta. Y uno cuando está, por ejemplo, en una iluminancia alta, lo que hace es, de repente, cerrar un poco los ojos. O habría que usar unos lentes para luz, ¿no? Entonces, cuando uno usa lentes para luz, va a tener que utilizar, en este caso, porque hay una exposición, hay una iluminancia alta. Entonces tenemos que usar unos lentes protectores, como vamos a ver más adelante. Entonces, esta es la representación como voy a mostrar. Imagínense, si yo voy a leer con esta iluminancia no voy a poder. Quizá con esta de acá sí voy a leer correctamente, y con esta va a haber mucho brillo, que va a reflejar incluso. Entonces, basado en todo lo que hemos visto, podríamos nosotros hacer nuestra hipótesis, que está representado, lógicamente, por las variables, ¿ya? Entonces yo tendría muchas variables, y aquí vamos a ver ejemplo ustedes, aquí vamos a usar, creo que a veces no tengo mucho manejo acceso a la levantadita de mano, pero me gustaría que ustedes, yo hago un ejemplo y ustedes en el chat escriban varias hipótesis. Miren, en una hipótesis, lo que se plantea es la relación entre las variables. Por ejemplo, digo, a mayor potencia de la fuente de luz, mayor iluminancia. ¿Me entienden? Aquí tengo la variable potencia de la fuente de luz. ¿Cómo se mide eso? En watts. Yo tengo un fluorescente, o tengo un foco ahorrador de 33 watts. Yo estoy proponiendo que si tiene 33 watts, va a tener mayor iluminancia. ¿Cómo voy a hacer? Pongo el foco, mido a la distancia, ahora comparo con uno de 18 watts, y yo estoy diciendo que en la práctica que el de 18 tiene menos iluminancia. Entonces ya puse, a mayor potencia de la fuente de luz, mayor iluminancia. A ver, chat, escriban en el chat para ver algunas. Hola, ¿cómo están? Después mientras van escribiendo, a mayor uso, mayor uso, lo que quiere decir con mayor uso, mayor tiempo de uso de la fuente, quizá haya más cansancio, pero a ver, otro más.
Después veo la lista. Otra idea, pueden escribir acá para ver las ideas. Por ejemplo, el caso de Manuel dice a mayor uso, mayor iluminación, pero podríamos cambiar el uso por otro, puede ser menor también, como hemos visto acá, miren, ve. Puede ser menor. Por ejemplo, a mayor uso de energía, menor iluminación. Ya, pero vayamos a otra variable. Las variables que hemos visto eran potencia de la fuente, tipo de fuente, también hemos visto distancia de la fuente. También podemos decir otro aspecto. Por ejemplo, si yo quiero comparar, digo, la luminancia es mayor en el televisor que en la laptop. Esa es una comparación. A mayor iluminación, mayor cansancio de la vista. Sí, pero nosotros no podemos probar el cansancio. A mayor iluminación, mayor, o cámbialo por menor, por ejemplo, menor. A mayor iluminación, menor distancia, pero si es al revés. A menor distancia, mayor iluminación. Cuanto más cerca estás de la fuente, más iluminación hay. A mayor distancia, menor iluminación, ¿correcto? Eso está mejor. Ajá. A mayor distancia, menor iluminancia del foco, ya, correcto. Ven, esas son las ideas. Ustedes ya cada uno va a probarlo a su manera, pero yo quiero que ustedes prueben. Pero también podríamos decir, por ejemplo, la iluminancia aumenta de tal hora a tal hora en el día. Por ejemplo, ¿de qué hora creen que hay mayor iluminancia? En la mañana, profesor. ¿Sí? ¿A qué horas? Pero por horas. ¿Se acuerdan que dicen no hay que ir a Yo la pienso piscina? que a partir de 10, la 1 9, a 3. 10, toda la mañana. 9 o 10 de la mañana hasta las Yo ¿Hasta pienso qué más hora? o menos, 3, ¿no? Hasta las 12, profesor, 2 o o hasta 3. 1. Acá, por ejemplo, hay una hipótesis de 10. La mayor iluminancia, no, la iluminancia aumenta de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Quiere decir que en ese rango es más alta que en el resto del día, ¿verdad? ¿Ya? Eso es posible. Eso es posible, pero habría que probarlo. Hay, otros dicen que es de 10, de 11 a 2. Entonces también tenemos que probarlo. Esa es la idea, o sea, que ustedes planteen una hipótesis, algo que tenga razón de ser, pues, ¿no? Entonces, es importante que ustedes puedan redactar su hipótesis de esa manera. Es una afirmación. Más adelante vamos a hacer una practiquita total de todo. Entonces, es una afirmación de la situación. Ahora, en cuanto a la experimentación, ustedes van a utilizar, el aplicativo que vamos a usar es el luxómetro. Si alguien no puede usar un aplicativo, va a tener que buscar datos, que es más difícil que buscar un aplicativo, porque datos no hay muchos. Si yo quisiera ver la iluminancia de un foco a 20 centímetros de 20 watts, más o menos hay que buscar poco a poco y armar. Entonces, pero si no, hay que hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué procedimientos va a hacer? O sea, ¿cómo lo voy a realizar? Entonces ahí diré, pues lo voy a medir a 30 centímetros de la fuente, si voy a comparar fuentes. Si yo digo, voy a hacer, de una sola fuente, voy a medir la distancia, entonces digo, voy a hacerlo a tal distancia, tal distancia, tal distancia. ¿Está bien? Y, las mediciones que voy a hacer. Voy a medir, ¿cuántas veces? 5 veces, que tiene que ver con la repetición también. Recomendamos usar 5 repeticiones. Y ahí está el éxito de la investigación. La ciencia se hace con la repetición. Si una vez lo haces, no. Tienen que hacerlo varias veces y se cumpla la regla. Si entonces se cumple la regla, hay patrones que se repiten, entonces ahí estamos. Y el tiempo de registro es cuánto tiempo lo vas a registrar. Entonces, eso lo van a hacer. Y aquí hay un ejemplo, si ustedes observan, cómo es la fuente de luz. Normalmente la fuente de luz viaja en todas las direcciones
es una onda que viaja en todas las direcciones, y al viajar en todas direcciones se va aperturando de la fuente. Y eso va haciendo que cuando está más lejos, el área sea mayor, por lo tanto, la iluminancia sea menor. Aquí representado por una A, primero está ocupando todo el área, en lo que se llama el cuadrado, está una parte una cuarta parte, y después una novena parte. Y así sucesivamente hay todo un caso para el caso de fotografía que se aplica. Y este es el caso del luxómetro. Nosotros tenemos el luxómetro, que es un aplicativo, y justamente de repente no tiene la precisión, no tiene la precisión de un luxómetro, pues, específico para eso, porque es muy caro. Entonces lo que vamos a hacer es usar un aplicativo. El dato que está arriba es el dato que corresponde a la medición instantánea. Quiere decir que si yo estoy usando ahora el luxómetro, van a ver ustedes que se va moviendo. Se va a ir moviendo, y se va a ir moviendo el numerito. Entonces se va a ir moviendo de acuerdo a la distancia. Bueno, hay reflejo de luz ahí, se va viendo. Pero ustedes van a ver ahí, tenemos un dato, y además de eso, en algunos aplicativos justo aparece el máximo, el mínimo y el average, que significa promedio. Entonces, ¿cuál va a tener valor? Tiene que ser el valor de arriba, el grande, el que van a medir ustedes. Pero déjenlo que se estabilice, o sea, lo dejan ahí unos segundos, y cuando ya está listo, registran. Lógicamente que si yo estoy a una distancia así, tengo que hacer una buena medición si hago medición de distancia, tiene que ser una medida más o menos exacta. Estamos hablando de un margen de error de 0,5 centímetros. Entonces, el dato que van a usar es el de arriba, ¿ya? El letras grandecitas. Y bueno, teniendo los datos, ustedes lo registran los datos, después lo organizan en una tabla. Van a considerar las repeticiones, ¿no? Acá las repeticiones, y aquí las fuentes o las distancias. En este caso, distancia, ¿no? A 10 centímetros, a 20 centímetros, 30, 40, 50, 60. ¿Y cuántas repeticiones lo hago? No basta con una, ya les he dicho. Sería 1, 2, 3, 4. Y con esas 4 o 5, lo que se hace es el promedio. ¿Cómo se obtiene el promedio? Sumando todos los datos dividido entre la cantidad de repeticiones. ¿Ya? Y bueno, la incertidumbre siempre se utiliza un rango, un margen de error, en cuanto a la medición, 0,5 centímetros, está bien para esta distancia. En algunos casos no se usa la incertidumbre, porque no se puede calcular la incertidumbre, pero en el caso de mediciones, sobre todo de dimensiones, sí se puede. ¿Ya? Y cuando ya tengo los datos, lo puedo llevar a un gráfico. Y lo puedo llevar a un gráfico, y en él podemos registrar más o menos y ver una tendencia. Si ustedes ven, aquí hay una tendencia, ¿no? Hay una curva. Hay una tendencia. Y lógicamente que tiene que ver incluso con una función esto, ¿no? Entonces hay una tendencia en esto. Y ustedes también van a encontrar. Y eso significa que existe un patrón que puede afirmar que cuanto más cerca, hay mayor iluminancia. Cuando la distancia es menor, la iluminancia es mayor. Aquí está la iluminancia, y aquí está la distancia. Entonces, en base a eso van a tener que redactar sus conclusiones, que no es más que aceptar la hipótesis o rechazar la hipótesis. Entonces yo digo, se rechaza la hipótesis porque justo yo pensaba que era así, pero la ciencia me demostró que no es así, es al contrario, y se acepta. Por ejemplo, si yo en mi hipótesis puse que a mayor distancia, mayor iluminancia. Cuando yo pruebo, digo, no, es a menor distancia, mayor iluminancia. Entonces digo, se rechaza la hipótesis porque a mayor distancia, menor iluminancia. Esa es la forma de redactar, forma breve, las conclusiones. Lógicamente que nosotros cuando hablamos de luz, yo les hablaba que tengo una fuente de luz de 3 tipos, ¿no? Cálida, neutra y
y fría, en el caso de la luz, el aro que tengo de que usan para hacer videos. Eso quiere decir que estamos en un nivel blanco, ¿no? Pero hay otros colores, el violeta, incluso el ultravioleta, ¿no? El rojo y el infrarrojo, el que ya no lo podemos ver. Entonces, los colores que vemos es de este violeta hasta el rojo, pero ya los que están más a la derecha, que ya son los infrarrojos, o los que están a la izquierda son los ultravioletas, no lo podemos ver. Y el rango es poquito al que vamos. O sea, el espectro de luz visible es cortito. Aquí está reducido a esta cantidad pequeña, pero miren acá, ampliado, se ve que, claro, hacen toda una secuencia de colores y con colores intermedios. Eso la luz azul está acá, es la luz que emiten estos equipos electrónicos, eso es la luz azul. Ahora, en los equipos, lógicamente, de proyección de pantallas, en televisor y todo lo demás, se utiliza luz azul. Pero cuando yo hablo de luz de fluorescente, luz también de los focos ahorradores es blanca, ¿no? Pero hay también una luz amarilla. Y algunos he visto que usan luz amarilla. No he averiguado por qué usan luz amarilla. Incluso en esas lamparitas. Dicen que es beneficiosa y más adaptable al más amplio su margen de recepción por el ojo humano. Entonces, y aquí vemos aspectos para que ustedes hagan en su investigación también, referido a que hay ondas que son muy pequeñas, muy cortitas, hasta muy largas, ¿no? De 100 metros, ¿no? Y acá tenemos de 1 metro, de 1 centímetro, de 0,01 centímetro de infrarrojo, y bueno, tenemos un margen aquí muy pequeño que nosotros podemos ver. Si la onda tiene otra longitud de onda, no lo vamos a ver. Entonces quiere decir que cuando hablamos de una onda de radio AM, va a saltar, por ejemplo, en el colegio, va a saltar en la puerta principal, y va a golpear arriba, al borde de arriba, en la pared superior. O sea, esa es la longitud de onda. Pero ¿qué va a pasar si tenemos una onda de FM? Esa va a ir saltando paso a paso, metro a metro. O sea, la distancia de curvatura va a ser metro a metro. Pero si hablamos ya de radar y otras cosas, es mucho menor. Y hablamos ya, por ejemplo, aquí de 1000 nanómetros, aquí. Entonces, son ondas que ya son muy pequeñas, pero que lo podemos percibir con nuestra vista. Hay unas preguntas que están ahí que sirven también para validar, por ejemplo, las respuestas para su decálogo. Por ejemplo, ¿qué distancia mínima piensas que debe haber entre el foco de tu cuarto y tus ojos? ¿Ahí tienen una idea más o menos? ¿1,5 metros? 1,5 metros. 2 metros sería, Miren, profesor. más o menos, porque ustedes se dan cuenta, eso está a 2 metros, ¿no? Ya suponiendo 2,50. No sé cuánto es la casa, la altura de la casa también, algunas casas son altas y otras son más bajas. Y ustedes como están a 1 metro de altura, como dice 1,50 m, pero dependería de la intensidad, porque de acuerdo a la intensidad dice que un foco ahorrador a 1,50 m te va a dar más o menos 350 lux. Y claro, como entorno te sirve para leer. Hace un rato dijimos que necesitamos 500, ¿no? Entonces, esa es la situación. Acá, miren, ¿qué pasa si tenemos un foco que tiene 50 lux de luminancia? Entonces, cuando llega al piso, lógicamente que va a ser mucho menor, ¿no? Y así sucesivamente que le va a servir a ustedes. Incluso la iluminancia que llega a la Tierra del Sol es de 100.000 lux. Entonces es altísimo, pues estamos hablando de 100.000 lux. 100.000 lux es alto, 100.000 lux es súper alto. Entonces en ese caso nosotros tenemos que tener cuidado, pues no vamos a estar mirando al sol. O si vamos a la nieve, entonces han visto en la nieve cómo es que se usan unos protectores visuales bastante fuertes. Porque es justamente que si tú miras a la nieve, el reflejo te va a dañar.
te va a dañar las retinas. Y entonces hay preguntas ahí para que ustedes la puedan revisar. Ahora veamos un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de todo, cómo le restaríamos. A ver, vamos a hacer algo que proponga alguien para... Recuerden que cada uno de ustedes coge sus variables y hace sus mediciones. Como es una evaluación, nosotros tenemos que ver cómo van y eso hagan pues lo mejor que puedan para ver realmente cómo estamos. Ya, entonces vamos a ver vamos a hacer más o menos brevemente todo. Lo primero que tenemos que tener es un título. Un título. Lo segundo que tenemos que tener es la pregunta, o sea, el problema de investigación, la pregunta. Lo tercero que tenemos que tener es la hipótesis. Entonces, esas tienen mucha relación. Si yo digo el título, claro, tiene relación. Por ejemplo, vamos a ver una variable distancia. ¿Qué tal? La distancia de un foco, la distancia de la fuente, de una fuente de 100 watts y la iluminancia. ¿Está bien? Entonces, vamos a decir, miren, voy a poner nivel de iluminancia de un foco de 100 watts. Según su distancia. Aquí tengo yo, ¿cuál? Lo variable es distancia, la variable es distancia y la variable es iluminancia. Siempre tengo que no perder de vista. El foco de 100 no va a variar porque es el mismo foco. Entonces, puedo hacer la pregunta, ¿cuál es el nivel? Miren que lo puedo hacer directamente de iluminancia lo demás ya lo pongo de un foco de 100 watts según su distancia. Entonces yo digo, como yo quiero calcular la distancia, porque podría ser directamente, mi hipótesis voy a relacionar las dos variables. Entonces voy a decir que la distancia cuando la distancia es menor la iluminancia es mayor en un foco de 100 watts. Entonces ya tengo mi hipótesis. Ahora lo que me queda es pues hacer la parte de experimentación. Entonces yo en mi experimentación digo que voy a hacer, aquí en eso se puede poner materiales, todo lo demás está permitido. Lo que voy a hacer, voy a medir cada 20
centímetros. Y voy a realizar 5 repeticiones. Está bien, voy a hacer cada 20 centímetros y voy a hacer 5 repeticiones. Calculando que la distancia es de 2 metros. Si es de 2 metros, voy a hacer una medición de 20. 9 veces, 9 mediciones. Entonces, yo te digo que tengo mis datos. Ya voy a ver mi organización entonces en los resultados. Entonces, en los resultados lo que va a pasar es que voy a tener unos datos. Pero yo lo voy a poner ya organizaditos acá, mis datos. Hemos dicho que vamos a hacer una medición a 20. Aquí sería aquí sería más acá abajo a 20 centímetros. A 40, a 60, a 80, a 100, a 120. Y bueno, lo vamos a dejar el resto así porque vamos a hacer teóricamente el mapa, no va a hacer mucho. Y voy a hacer cuántas mediciones por cada uno. Hemos dicho que voy a hacer 5 mediciones. Entonces voy a poner una medición acá, 2, 3, 4, 5. Y aquí va a estar el promedio. Y aquí puedo poner el margen de error. Entonces digo, a 20 centímetros es de 100 watts, a 20 centímetros tenía 200. Aquí tenía 210, 190, 210, 200. Más o menos me sale el promedio, si yo sumo todos estos, divido entre 5, me sale más o menos 200. Para no repetir todos, porque ustedes lo van a entender el resto, voy a suponer que salen solamente los resultados. Quiere decir que aquí me va a salir 150, aquí me va a salir 120, aquí me va a salir 100, aquí me va a salir 80, y aquí 60. Y si yo sigo bajando, sigo alejándome, va a salir menos, ¿no? Entonces vamos a poner que es 50, 40. Vamos a considerar hasta un poquito más para hacer nuestro gráfico. Esto es 140, 140 y 160. Vamos a hacer siquiera hasta 160. Si yo tengo estos datos y ya hice mi promedio, entonces yo puedo establecer un gráfico. Y este gráfico me va a dar mi respuesta a mi hipótesis. Entonces me va a dar la respuesta a mi hipótesis. Entonces aquí voy a poner la iluminancia. La iluminancia en lux. Y por abajo voy a ponerla. Entonces aquí vamos a empezar. La iluminancia va a ser acá. Que sea de 20 en 20 esto. Y la iluminancia entonces va a ser acá. Y aquí al otro lado vamos a tener la distancia. También de 20 en 20. Esta distancia es en centímetros. Esta distancia va a ser en centímetros. Aquí hemos dicho que es 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 y 200. Y acá arriba, acá va a ser, teníamos nosotros unas medidas que iban desde hasta 200. Entonces aquí va a ir 20, 40, 60, 80, 100, 120. Bueno, lo borraremos a 100, 120, 140. 160, 180 y 200. Entonces, aquí yo tengo los puntitos, digo, ya. Ahora hemos establecido más o menos que tenemos aquí arriba, a ver si me ayudan a acordar, me ayudan a recordar ustedes, cuando tiene 20, tiene 200.
sea, cuando esté en primero, acá tiene 200. Acá, mírenme. Cuando tiene 40, tiene 150. Tiene acá. Después le hemos hecho bajar, cuando tiene 60, 120. Y le hemos hecho bajar de 20 en 20, me parece. $120. Y ahí viene 100. 80. 60. Y ahí viene 50. 40. Entonces, si yo hago una reducción, miren, más o menos trazaría una línea. Una línea que me está dando la idea de que cuando este de acá, que es acá es la luminancia, y aquí es la distancia, le voy a poner una D acá. Cuando la luminancia es mayor, la distancia es menor. Cuando esto es mayor, esto es menor. Entonces eso me permitiría hacer mi conclusión. Entonces aquí podemos, miren, hacer una conclusión. Yo voy a hacer mi conclusión. Digo, se acepta la hipótesis. Aquí se puede decir porque cuando la distancia aumenta, la iluminancia disminuye. Es con otras palabras, pero pueden escribir con las mismas. La iluminancia disminuye. Y ahí tenemos nosotros ya más o menos un ejemplo de cómo hemos trabajado. Las palabras que se usa pues mucho en esta parte de la indagación, los sinónimos y todo lo demás.